asunto de las drogas, en general de las sustancias, es impresionante. A mí hay una cosa que me parece muy, muy curiosa, que haya tanta gente en las cárceles por delitos menores relacionados a drogas y drogas suaves como la marihuana, cuando en el mundo la están legalizando. En Ámsterdam, el negocio de la marihuana significa 6.000 millones de dólares al año de aporte a la economía. Eso significa 6.000 millones de dólares al año a los que les vas a cobrar impuestos. Y es que lo interesante de Holanda es que no es solo Ámsterdam, o sea, uno tiene Ámsterdam, digamos, porque es la ciudad de mostrar, pues, en la que se conocen todas esas cosas. Pero Ujú. yo, por ejemplo, estuve en Düsseldorf, no, Düsseldorf es en Es Alemania, Alemania. estuve en Rotterdam, Ajá. se me confunden los nombres, o sea, en Rotterdam, igual, o sea, un parque al lado de la estación principal, salimos, la nena me dijo, vení, me quiero fumar un porro, volteamos en una esquina y en un sitio así, como encontrarte un café en el centro de Palmira, compramos un par de porros, incluso ya armados, y nos sentamos en el parque, o sea, de una manera muy tranquila, como si la gente, como cuando la gente se fuma un cigarro, o se sienta a tomarse una cerveza. Sí, y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que empezar a apropiarnos acá, pues porque no tiene sentido meter a un pelado a la cárcel porque pues, le gusta meterse un porro al día. Güey. Sí, es cierto. Pero además de eso es la hipocresía, ¿no? La hipocresía de hay gente que estás metiendo a la cárcel por ese tipo de cosas, mientras en otras partes el asunto es legal. Mientras en otra parte hay gente que se está forrando en plata con ese negocio. ¿Ya? Aquí en Colombia hay campesinos a los que están persiguiendo porque están asociados a una organización de producción ilegal de marihuana, ¿cierto? Pero hay empresas canadienses a las que les dan el permiso para producir marihuana de manera legal y exportarlas a Canadá. Entonces, ¿por qué no lo hacen con empresas colombianas? ¿Por qué no le estamos vendiendo marihuana de manera legal a países como Holanda o a países como Estados Unidos, que tienen muchos, muchos estados en los que la marihuana es legal? Es ridículo que nosotros todavía nos estemos aquí matando y metiéndonos a las cárceles y persiguiéndonos por este tipo de cosas, cuando en otras partes se están tapando en plata con eso. Y me gusta tu punto porque yo estoy muy a favor de legalicemos el consumo recreativo de marihuana, pero vos lo estás viendo y me gusta desde un punto del agro, por ejemplo, ¿sí? Hay campesinos, weón, que podrían vivir de esto. Hay un capítulo buenísimo de Vox Borders en las que el man se va y tiene como tres miradas de la sustitución de cultivos que se hace en Colombia. Pero el man va con el ejército a hacer la expropiación, pues, o sea, a tumbarles el campamento de coca, y el campamento de cultivo de coca y todo el asunto. Después el man se va en Chiva hasta una comunidad donde un señor que cultiva coca y habla con el señor y le dice, bueno, ¿ustedes por qué lo hacen? No sé qué, y el man dice, mire, acá no hay carreteras para sacar un cargamento de aguacate, por ejemplo. En cambio, la coca me la puedo llevar yo al hombro hasta el pueblo siguiente y ya me la compran. Y con la marihuana puede pasar exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, es gente que no tiene, primero no tiene una camioneta para cargar su kilo, tonelada, no sé cuánto de aguacate, de chotaduros, de lo que sea. Segundo, no hay carreteras por las cuales se pueda mover esa mercancía. Y tercero, estos cultivos pueden ser mucho más fáciles de transportar y les van a dar un sustento económico. Si vos lo que haces es poner todo el aparato del Estado en torno a eso, para que esta gente, para crear una cadena de valor con la que se le pueda vender a otros países, pues comenzás a hacer una reforma agraria súper liberal además. Y mucho más fácil que ponerte a construir carreteras y ponerte a hacer otro tipo de cosas que también son necesarias, pero digamos es un paso muy, digamos, fácil para empezar. Es cierto, es cierto. A mí digamos que también me interesa el asunto de tener nuevas fuentes de ingreso para las arcas del Estado. O sea, tenés cosas a las que les vas a poder cobrar impuestos y tenés muchísimas, muchísimas, muchísimas organizaciones que estarían dispuestas a invertir más en un país como Colombia, que el goodwill ya lo tiene, porque es que nosotros ya tenemos la fama de que producimos buena marihuana. La cantidad de cosas que se hacen en los países en donde ya está legalizado es ridículo.
sea, te venden bebidas con CBD para mantenerte relajado. Te venden los brownies y te venden gomitas y te venden un montón de vainas que sí, puede ser para gente que le gusta pegarse su viaje. ¿Y qué? ¿Y usted cree que es que no lo van a hacer igual? Igual lo están haciendo. Por lo menos cobre impuestos a esa vaina, regularícela y genera empleos más formales. Y una cosa, no sé si le dije en este podcast en algún momento, No, probablemente sí, ya se nos olvidó, hablamos mucha mierda. Sí, probablemente. Lo que pasa es que como tomamos tantas vacaciones. El primo está ofendido porque tomamos vacaciones. Eh, uno de los asuntos con la legalización de la marihuana es que permite, por ejemplo, estudiar las sustancias, ¿sí? Y decir, por ejemplo, la dosis perfecta o la dosis ideal para que esta vaina no sea adictiva y no cause problemas y tal, es esta, ¿sí? Entonces vamos a regular la marihuana para que los componentes que tenga sean estos. Ese tipo de cosas, por ejemplo, es lo que permite el asunto. ¿Por qué? Porque la marihuana al final es pues, igual de dañina que fumarse un cigarro y tomarse una pola. Si se hace de esta manera responsable, pues, pero al estar en la ilegalidad, y al dejar que sea un mercado negro, lo que estamos permitiendo es que hayan una gente que lo que tiene son unos intereses económicos oscurísimos, pues, porque le venden drogas hasta los pelados, hasta los niños, y lo que hacen es, hagamos esta mierda lo más adictiva posible, ¿sí? Y la mezclan con vainas, y le meten vainas, y lo que está haciendo es, pues, dañar a la gente en vez de tener la capacidad del Estado de regular ese tipo de cosas, por ejemplo. pero además pensemos en esto. ¿Qué es lo que hay que hacer para ir a comprar marihuana? O sea, te tenés que conseguir un dealer o tenés que ir a meterte a quién sabe dónde para ir a encontrar la marihuana. Es el mismo problema que con el agua. Es el mismo problema que con el aborto. Ahora, la situación es esta. Si vos ya estás en este lugar, ya corriste el riesgo, te encontraste con un dealer y ese dealer tiene un montón de cosas además de marihuana. ¿Qué es lo que te detiene para comprar otro tipo de cosas? Los riesgos ya los corriste. Vos ya te metiste a un lugar peligroso, ya corriste el riesgo de que te parara la policía, corriste el riesgo de que te robaran, de que te apuñalaran, de que lo que sea. Ya corriste ese riesgo. ¿Qué es lo único que te detiene para comprar marihuana y no otra cosa? La cantidad de plata que tenés en el bolsillo. Y eso porque el bazuco es más barato, ¿no? No sé. Se supone que tiene que ser más barato. Y ese es uno de los problemas con mantener las drogas fuera de la legalidad. Porque los adictos van a buscar alternativas asequibles económicamente. Y en esa búsqueda de alternativas, el daño al cuerpo puede terminar siendo mucho mayor. Claro, como cuando era ilegal el alcohol. Sí, claro. Exactamente. Entonces yo te hago un alcohol de garaje y te dejo ciego. Pero, por ejemplo, y además, para el caso, al caso colombiano, ha pasado, digamos, en otras situaciones, ¿no? Aquí, durante un tiempo, se hizo ilegal la chicha. ¿En serio? Ay, tan Sí, ridículos. sí. Bueno. Cuando empezaron a llegar las cervezas a Colombia, se hizo ilegal la chicha y perseguían a las chicherías porque decían que el producto no era higiénico. Ridículos. Y efectivamente los persiguieron y lo que hicieron fue darle a la gente la alternativa de la cerveza. La pregunta es por qué no buscar la manera, por qué en vez de tirar a las personas a que terminen haciendo algo ilegal, ¿cierto? No buscar la manera de regularizar las cosas. Es que aquí históricamente hemos preferido darle prioridad a los extranjeros que quieren venir a sacar provecho acá. No sé si es por arribismo de nuestra clase dirigente. Se llama Yo creo que es. malinchismo, compañero. Hay un libro de William Ospina el man habla de esto, ¿no? Y el man dice, aquí la clase dirigente quiere irse a Francia, a los parques en Francia, a las ciudades alemanas, a todas las ciudades europeas a pasear, cuando no saben que la forma de crear esos espacios acá es precisamente apoyando las cosas de acá, ¿sí? Por ejemplo, el asunto de la chicha, y se ha visto históricamente, o sea, se vio con el banano, por ejemplo, se ha visto con un montón de industrias que prefieren es que nos vendan cosas de afuera o que vengan los de afuera a explotar los recursos de acá en vez de permitir el desarrollo de las cosas propias. Imagínate que nosotros tuviéramos
pudiéramos vender chicha y exportar chicha, que sería una vaina súper exótica, por ejemplo. Y es sabrosísima, de hecho. Y la resaca de chicha es una cosa, vea, jajajay, jajajay. Podemos exportar un nuevo tipo de resaca. Así, en el rincón más absurdo del planeta, podrán decir, uy, esto es una resaca colombiana. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Los rusos tienen el vodka, que es licor de papa. Y nosotros no vamos a poder tener chicha, que es licor de maíz. Claro, claro. Un saludo a todos los que piensan que la chicha se puede hacer de piña. Ve, gordo, ¿y qué? Sí, eso también lo decía Jaime Garzón. Eso que acabaste de decir, eso también lo decía Jaime Garzón. Y ese es uno de los grandes problemas de Colombia. Colombia es como ese barco que todo el mundo quiere abandonar, hermano. Hay una parte de la población quiere ser inglesa. Otra parte de la población quiere ser francesa. Y así sucesivamente. Pero nadie quiere ser colombiano. ¿Mm? Sí, hay un chiste con eso, que era algo así como, la clase alta quiere ser europea, la clase media quiere ser gringa y la clase baja quiere ser mexicana. ¿Cómo quieren que funcione un país donde nadie está en su lugar? Exactamente. Eso sustenta la apreciación de los capítulos viejos sobre la ausencia de nación. Aquí no hay nación. Para los que critican tanto la marihuana, ¿Qué pasa? se pueden divertir un resto viendo a Elon Musk fumando marihuana. Es muy divertido. Es tremendamente divertido. Y ese man se ha ganado 24 mil millones de dólares en esta cuarentena. ¿Y por qué? ¿Haciendo qué? Plata como él sabe hacer, papá. La gente tiende a hacer asociaciones que no son correctas. La gente tiende a asociar el consumo de ciertas sustancias con la ineptitud, con la pereza, con la estupidez. Resulta que no necesariamente es así. Señora, si su hijo es estúpido, créame que no es por fumar marihuana. Pero a ese respecto, pues hace falta ver, ¿no? Yo de eso no estoy empapado, nunca me ha interesado mucho. Pero sí falta ver, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los efectos negativos de cada tipo de droga? Los efectos negativos en el cuerpo. Por supuesto, la marihuana no ha de ser la excepción. Solo que tiene que haber ciertos rangos y ciertas frecuencias. Pero es que el problema es justamente esos rangos. O sea, eso es como decir, ¿cuál es el rango para la sobredosis? ¿Ya? ¿Cuál es el rango para una sobredosis de una sustancia como la heroína? ¿Cuál es el rango de sobredosis para una sustancia como la marihuana? Resulta que para vos morirte de sobredosis como marihuana te tendrías que fumar este apartamento entero. Ya. Entonces, es una vaina que uno dice como que, sí, técnicamente puede ocurrir, pero el técnicamente no significa... Necesariamente va por la sobredosis. La gente No, no muere obviamente. La gente no muere por sobredosis de cigarrillo y el cigarrillo tiene todas las consecuencias que ya conocemos. Entonces, eh, de eso se trata. no, sentate a fumar constante No, sí, y claro. Sí, por sí, eso. claro. No, sí, por Entonces, supuesto. toma tu enfisema. Pero de eso, por supuesto, de eso se trata. Ese es el punto. Que teniéndolas como sustancias de comercialización legal, ya nos podemos sentar a hacer campañas de sanidad Es cierto. y decirle, mire, ¿usted quiere fumar marihuana? Vale, le tengo este menú de aspectos negativos a tener en cuenta, así como las imágenes en las cajetillas de cigarrillo. Es cierto. Sí, Es cierto. ese sería el punto. Ese sería el punto. Sí, porque tampoco podemos caer en una ola de sí, legalicémosla. Y tú no fumas marihuana, nunca has fumado marihuana, no deberías fumar marihuana, hay que probar de todo. No, tampoco podemos caer en esa ola. No, para nada. Es una cosa de no satanizar el asunto, Exacto. porque Evitar los extremos. es exacto, porque puede ser lo mismo o igual de dañino que fumarse un cigarro, Sí, que tomarse una pola, que tomarse un vaso de whisky sí, diario, sí, o claro. sea, y precisamente por eso necesitamos traerlo a la legalidad, porque necesitamos saber cuáles son esos límites
sobre los cuales podemos o debemos trabajar, ¿no? Alguien lo decía alguna vez también, si vos legalizás, por ejemplo, la venta de la marihuana, sabes que se vende en ciertos lugares y en esos lugares no se le vende a menores de edad, ¿sí? Entonces, de una estás controlando que los niños no excedan este tipo de cosas. Lo mismo que sucede con el licor. Lo mismo que sucedería, por ejemplo, con la legalización de la prostitución. El otro día escuchaba una discusión, decía una señora súper conservadora, no, pero es que hay niñas dedicándose a la prostitución y eso es horrible. Y sí, es horrible. Y me sorprendía que los otros panelistas no le decían, sí, precisamente para eso queremos legalizarlo, Claro, para poder controlar. Hay un prostíbulo, el prostíbulo tiene que seguir unas reglas, entre esas no contratar menores de edad. claro, lo que pasa es que lo que la gente, lo que la gente, no voy a decir lo que la gente, lo que uno, me incluyo, tiende a no ver por toda la cortina del miedo, del aprendizaje cultural, de los prejuicios, bueno, en fin, de la estigmatización, etcétera, es que es como cuando uno tiene un niño. Es mejor tenerla cerca y tenerla con sus amiguitos cerca para poder vigilar. Es el mismo modus operandi. Y presénteme a sus amiguitos. Yo quiero conocer a sus amiguitos y a las familias de sus amiguitos. Porque si yo conozco el entorno, yo me puedo guiar. Si todas esas cosas se mantienen en la ilegalidad, no hay reglas que seguir porque todas las reglas van a estar para ser rotas. Mientras que si yo las traigo a la legalidad, entonces yo las pongo en el marco de lo legal y obligo determinada forma de funcionamiento. Y eso va para las prostitutas, los prostitutos, el alcohol, las drogas, va para absolutamente todo. Entonces sí, es cierto, si yo legalizo la prostitución a todo nivel, yo puedo decirle, ¿usted quiere ser prostituta? De corazón, por así decirlo, concienzudamente. Ah, sí, hágale. Pero las reglas son estas, A, B, C, D. Y usted tiene que someterse a tales y tales exámenes cada tanto tiempo. Y usted tiene prohibidas estas cosas, no puede cobrar más allá de tanto. Y usted tiene que acceder a tal sistema de salud que es el que le cobra ta. Exactamente, y ahí ver si hay un régimen especial para prostitutas, etcétera. ¿Mm? Y no pueden estar más allá de tales horas en la calle, yo qué sé. No podrías estar en la calle en primer lugar. Hay una cosa que, que en ese frente a mí me llamó mucho la atención. Pues cuando estaba creciendo, pues tenía un grupito de amigos y obviamente llega un momento en el que empieza a llamar la atención el asunto del alcohol. Y llegaron mi papá y mi tía, nos sentaron y nos dijeron, si ustedes quieren tomar, hágale. Ahí está la sala, no se preocupen. Y eso fue una vaina que, Eso es libre. claro, porque en ese momento todos nosotros en el grupo de amigos, mi papá y mi tía eran amigos de los papás de mis amigos y entonces era una vaina así como crianza comunitaria, si se quiere. Exactamente. Había muchos rasgos de crianza comunitaria. Sí, en ese momento estábamos en un conjunto. Yo no vivía ahí, pero estábamos en un conjunto y digamos que los papás se conocían, eran amigos, tal, y nosotros también. Y cuando dijeron ese tipo de cosas, obviamente era con la aprobación de otros papás. Y lo curioso de eso fue que efectivamente es liberador. Porque uno ya no tiene que pensar en, no, entonces, ¿cómo hago para conseguir tal cosa escondidas? ¿Y de dónde voy y me meto para tomarme esto? Y que yo no sé qué. Y después uno entonces se gana el regaño porque es que se tomó eh, un par de tragos de más o lo que sea. Y no se trata de ser alcahueta. Se trata de, es mucho más fácil hacer las cosas cuando uno está vigilando de cerca, porque es que por lo menos estás reduciendo la exposición a otro tipo de peligros. Imagínese gente que sale a beber, no bebe en su casa, bebe por fuera, ¿cierto? Y todos los riesgos a los que se expone con el simple hecho de en dónde estás bebiendo y todo lo que ocurre entre ese lugar y tu casa. Hay una cosa que llama mucho la atención y es que la gente piensa que
la libertad está en la ausencia de reglas y resulta que no es así. No necesariamente es así. Hay que saber qué reglas y dónde se ponen. Si yo te digo, podés salir a manejar y no hay reglas para absolutamente nada en cuestiones de conducción, ¿qué tan libre sos en tu carro de hacer lo que querás si absolutamente nadie tiene que seguir ningún tipo de reglas? ¿Qué tan libre sos si no sabes cuál es el sentido de una vía porque no hay sentido de las vías? ¿Qué tan libre sos si la gente puede salir a conducir intoxicada y entonces todo el mundo está en riesgo con esa persona que está intoxicada? Entonces, ese tipo de reglas, que son marcos de comportamiento, son liberadores. Sí, claro. Pero en lo que también hay que tener cuidado es no nos podemos exceder, Y porque es allí, sobreregular causa otro tipo de problemas. Que es de hecho una cosa que pasa mucho acá en Colombia. Aquí en Colombia a todo problema le tenemos una ley. sí, claro, y allí es donde uno concluye la necesidad de legalizar drogas y compañía. Solo por esa reflexión sobre la libertad. Touché, Juan, touché. No, a mí no me toché, no joda. La tuya, por si Hay, acaso. hay otra cosa importante con eso de las legalizaciones y de abrirle espacio a la gente, y es que se pierde se esfuma la condición del reto frente a lo prohibido. Y eso es bastante importante. Y cuando se antepone esa barrera de usted no me sale, usted no puede tomar, etcétera, se genera el reto, acción y reacción. Y ese reto es un problema, porque es como si a la persona no le dijeran no, sino sí. Es muy interesante. A mí lo que me parece que tal vez no es lo adecuado es intentar justificar con cuestiones ideológicas lo que debe hacerse por posiciones puramente pragmáticas. Me explico. Yo estoy a favor de la legalización del aborto y de la legalización de que la mujer pueda tomar ese tipo de decisiones. Me gustan los abortos, soy un fan, no particularmente, la verdad. Pero no creo que uno tenga que ser un fan del aborto para entender que igual las personas están abortando y lo que hay que hacer es reducir los riesgos asociados a esa práctica. Si usted, por sus cuestiones religiosas, por principios morales o por lo que sea, no lo quiere hacer, no lo haga, nadie le está obligando. De la misma manera en que el cigarrillo es legal y nadie le está metiendo un cigarrillo a la boca. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga, pero no impida que otras personas que quieren o necesitan hacerlo, lo hagan en las condiciones adecuadas. Esa es una posición pragmática, que no está asociada a ninguna cuestión ideológica, que no se trata de decir, no, entonces la vida comienza en la concepción, o no, entonces la vida comienza en el momento en el que el feto tiene suficiente capacidad neuronal como para sentir dolor, o qué carajo sé yo, no sé, póngale el rango a la vida donde usted quiera y va a tener gente que va a decir, no, es que la vida no ha comenzado si no ha salido del vientre, porque hay gente que lo dice, ¿ya? Entonces, no nos pongamos con los argumentos ideológicos para la legalización de ciertas cosas que requieren única y exclusivamente un argumento pragmático. Usted quiere legalizar la prostitución justamente por las cosas que se hablaron, porque se puede regularizar, porque ya no va a ser en las calles, porque se puede contar con unos exámenes, porque se puede vigilar la salud de las personas que están ofreciendo el trabajo sexual y de las personas que están consumiendo el trabajo sexual, porque usted va a reducir las posibilidades de que a una prostituta la maten porque no quiso hacer X cosas por las que ya le pagaron. Pero entonces también significa que usted va a garantizarle al cliente la devolución de su dinero porque la persona a la que contrató para que hiciera ciertas cosas ya no las quiso hacer. Cuando las cosas se legalizan,
es muchísimo más fácil entender cuáles van a ser las reglas de las transacciones y se pueden tomar decisiones más informadas, más adecuadas. Además es un buen golpe a la trata de personas. Exactamente, exactamente. Que es también lo que ocurre con la legalización de las drogas. La legalización de las drogas no necesariamente va a evitar los problemas asociados al consumo de drogas, porque la gente ya está consumiendo drogas y las drogas tienen problemas. Y la gente va a seguir consumiéndolas y van a seguir causando problemas. Lo que vas a evitar con la legalización es la violencia asociada a la producción y a la distribución de esas drogas. Por eso es que uno no ve a la industria de licores del Valle ejerciendo actos de violencia con la industria de licores de Antioquia, porque como el asunto es legal, entonces cada uno monta su chuzo y vende sus cosas bajo sus condiciones y a todos los están regulando. Ahí yo digo es, alejémonos de esa cuestión ideológica y demos las razones pragmáticas. Las razones pragmáticas pueden estar asociadas a cosas con las que nosotros individualmente no estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo a nivel individual con el aborto. No lo comparto. No me parece que sea un asunto tan terrible como lo quieren pintar, pero pues yo no soy de las personas que cree que es... No es la idea, Exacto, no es la idea. no es la idea. No es como que la gente entra a la universidad pues con un listado de cosas que tiene que hacer y entonces, sí, no, tengo que tomar, tengo que tener un aborto y tengo que fumarme un porro. Es, es lo mismo que hablábamos el otro día respecto al matrimonio igualitario y a la concepción de familia. Veíamos una infografía que decía pensamiento, the whiteness mindset, ¿sí? El pensamiento de los blancos, por decirlo de alguna manera. Presentaba como algo malo que la concepción de familia es papá, mamá e hijos. Y entonces me sorprendió porque yo le decía a Juan como, para mí la familia ideal es papá, mamá y un par de hijos. Claro, lo que pasa es que ese es el epítome de la familia. Claro, no quiero decir que por esa razón, yo por ejemplo fui criado con dos mamás prácticamente. No por esa razón le voy a quitar la facultad a una pareja homosexual que quiere tener un hijo, a una madre soltera que quiere tener un hijo. No porque yo tenga mi concepción personal y prefiera ciertas cosas, tengo que quitarle los derechos a los demás. Eso se ha dicho en cuanto meme ha salido en internet. Pero el punto es y lo que dice Juan, tenemos que ser pragmáticos. ¿Qué es lo responsable como Estado para nosotros hacer respecto a estos temas? ¿Sí? Y sobre todo porque ya son cosas que se han probado en otros lugares. ¿Sí? O sea, no es como que estemos andando a ciegas. En muchos lugares del mundo la marihuana es legal, en muchos lugares del mundo el aborto es legal, en muchos lugares del mundo la prostitución, bueno, no en muchos, pero en varios lugares del mundo la prostitución es legal o hay unas reglas dentro de la prostitución, ¿sí? Entonces, es lo que yo digo siempre, no es como que nos estemos inventando algo, no es como que nos estemos inventando la república. Ah, no, tengamos clara una cosa, nosotros siempre llegamos tarde a las fiestas. Nosotros siempre somos de los últimos que adoptamos las cosas y Sí, casi que a las patadas. Pero es sí, es cierto. cierto, yo creo que decir algo como es importante la familia nuclear compuesta idealmente por papá, mamá e hijos, cuantos hijos usted quiera. Eso no necesariamente va a invalidar el resto de familias. No significa que la familia con un solo padre, entonces es disfuncional, como les gusta decirles aquí, o que todas las familias que tienen dos mamás o dos papás, entonces también son disfuncionales. No, venga, partamos de una base. La crianza de hijos es un asunto difícil, consume tiempo, requiere mucho esfuerzo. Dos figuras paternas son mejores que una. No se sabe si dos papás o dos mamás van a ser mejores que papá y mamá. Que no conozcamos eso no significa que no podamos aceptar el valor de que sean dos personas criando hijos. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos
valorar eso y decir, hey, tenemos que hacer ciertos cambios. Las personas no deberían tener menos derechos por orientación sexual, raza, religión, etc. Y eso es totalmente válido. O sea, nosotros no podemos invalidar las realidades y por más que no estemos de acuerdo con ciertas cosas, no significa que no podamos abrir la puerta a la legalización de ciertas prácticas. La legalización no implica que te estén obligando a hacer absolutamente nada. Y ese es un problema de muchas personas. La gente piensa que si lo legalizan, entonces se normaliza y entonces a todo el mundo se lo van a meter por los ojos. Y no es así. Usted va a poder seguir yendo a la iglesia, va a poder seguir convenciendo a sus hijos de que todas esas cosas son pecado. No se preocupe que la iglesia no se lo van a quitar. De hecho, somos un país laico en la Constitución. La gente sigue yendo a las iglesias cristianas, musulmanas, católicas. Iglesia musulmana no, gordo. Mezquita, mezquita. ¿Es una iglesia musulmana? Hay que darle a cada cosa su nombre, a cada cosa su nombre. A ver, vamos a buscar iglesia definición. Iglesia significa congregación, weón. No, iglesia, conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Parte de este conjunto de personas. Congregación. Congregación. Vea, mire, el latín tardío asamblea, ¿sí pilla? Es que no le creen a uno. Yo fui creyente por años. Por favor. Nos va a ir aquí a ofender. Uy, que yo creo en la que no sé qué. Uy, que yo sé latín, que estudié francés, que no sé qué. Que fui a Rotterdam, que me confundí con el nombre de tal ciudad en Alemania. Ahí está. Bueno, eso es todo sobre la legalización de las drogas, la prostitución, sobre la legalización y la libertad. Legalizar, creo, no es libertinaje, no es imponer cosas sobre los otros, creo que es definir un marco de referencia sobre ciertas prácticas para que sean más fáciles de llevar y que nos pueden traer muchos beneficios. No sé, Juan y el primo, qué quieren decir como para cerrar. Chao. Así por la buena. Yo pensé que esto era un podcast serio.